Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con la carta a los Efesios, con el capítulo número 1. Y antes de empezar de lleno con el primer versículo, me gustaría que pudiéramos conocer lo siguiente. La carta a los Efesios nos habla acerca de un tema en particular para todos los que creemos en Cristo. Y el objetivo principal de esta carta es que podamos recordar cuáles son las riquezas que tenemos al ser parte de la Iglesia de Jesucristo, al ser parte del cuerpo que el Señor instauró para poner como cabeza al Señor Jesús de todos los que nos encontramos aquí. Si recuerdan, en prédicas pasadas en Romanos y en Gálatas estuvimos hablando acerca de cuáles son los fundamentos del cristianismo y también acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy justamente en la carta de los Efesios vamos a hablar acerca de las riquezas que nosotros tenemos al formar parte de su reino. Esta carta es muy interesante porque el apóstol Pablo la escribe en una circunstancia adversa. Él se encontraba encarcelado justamente cuando escribe esta carta, y no solamente la carta a los Efesios, sino también la carta a Colosenses, Filipenses y Filemón. En su conjunto, estas 4 cartas se conocen como las cartas del encarcelamiento porque fue la condición en la que Pablo las escribió. Y quiero que puedan tomar este dato de manera muy importante porque nos vamos a adentrar en una carta en la que vamos a ver que Pablo habla acerca de muchas de las riquezas que tenemos, estando él en una condición donde estaba privado de su libertad, ¿no? Entonces vamos a ver que aunque Pablo se encontraba en esas circunstancias, él nunca dejó de perder la perspectiva acerca de quién era su Dios, a quién servía y cuáles eran las riquezas de las que él gozaba a pesar de que se encontraba privado de su libertad. Entonces, con ese pequeño contexto, ahora sí vamos a empezar con el capítulo 1. Y fíjense muy bien, desde la introducción hay muchas verdades que nosotros debemos reconocer. En primer lugar, en el capítulo 1, verso 1 nos dice lo siguiente, es la introducción a la carta que Pablo escribe a los Efesios. Y nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y fíjense muy bien por qué, por la voluntad de Dios. Dice a los santos y fieles, es decir, aquellos que han sido separados y que permanecen en el Señor Jesucristo gracias a su fe. Dice, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si nosotros leemos las diferentes cartas de Pablo, vamos a ver que siempre tiene una introducción, un saludo, pero este saludo es muy particular porque fíjense lo que dice. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los que nos encontramos aquí, al igual que Pablo, tenemos un llamado, y ese llamado es voluntad del Señor Jesucristo y del Padre para nuestras vidas. Pablo, si ustedes recuerdan, anteriormente era perseguidor de la iglesia. Él era un rabino docto muy importante en el pueblo de Israel, pero durante mucho tiempo persiguió la iglesia y pensaba que al perseguir la iglesia hacía bien a los principios que él consideraba verdad. Pero vemos que posteriormente el Señor Jesucristo se lo encuentra, ¿sí? Lo sorprende y le dice, Pablo, ¿sí? ¿No? Le dice en ese Saulo, Saulo, ¿sí? ¿Por qué me persigues? Y entonces en ese momento es cuando Saulo de Tarso conoce a Cristo y se convierte en Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿no? Entonces vemos que al igual que Pablo, todos nosotros hemos estado en una circunstancia en la que a lo mejor creíamos que hacíamos bien de acuerdo a nuestra sabiduría o a nuestro entendimiento en nuestra vida pasada. Pero cuando el Señor viene y nos confronta, nos damos cuenta que realmente lo que nosotros hacíamos no era adecuado, sino que tenemos un propósito de parte suya que por su voluntad nos ha sido dado y que debemos cumplir, al igual que el apóstol Pablo. Entonces, la presentación o la introducción de la carta nos deja ver de inicio que la voluntad de Dios es perfecta para con todos nosotros, que todos tenemos un llamado, tenemos un propósito y al igual que Pablo, tarde o temprano estamos llamados a cumplirlo cuando el Señor viene y nos confronta en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, vemos aquí también que Pablo siempre que saluda dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto nos quiere decir que el Señor Jesucristo y el Padre siempre van a traer a nuestras vidas esas dos características, gracia y paz. Ya todos sabemos que la gracia es aquello que recibimos sin haberlo merecido. Y el Señor nos va a traer la paz, pero no la paz que da el mundo, sino la paz que viene de Dios. Es decir, la paz de saber que tenemos una relación con Él y que estamos bien, que estamos cerca del Padre, que podemos acceder a su presencia y que ya no somos más extraños delante de Él. Entonces, vean que en la introducción tenemos muchas verdades importantes. Ya sabemos que todos tenemos un propósito, que ese propósito viene por la voluntad de Dios. Sabemos que Él siempre trae gracia a nuestras vidas y también trae paz. Y con esa introducción, Pablo se dirige justamente al pueblo de los Efesios. Y el pueblo de los Efesios es muy interesante porque Éfeso era una antigua ciudad en el continente asiático que se caracterizaba por tener mucha riqueza.
Justamente en Éfeso se jactaban de ellos tener una gran economía y de hecho tenían un templo muy imponente que en aquel tiempo era considerado una maravilla en el mundo, que era el templo de la diosa Diana. Entonces el pueblo de Éfeso era un pueblo, por decirlo de alguna manera, pagano, porque tenían sus propios dioses y tenían puesta su confianza en la gran riqueza que ellos poseían al ser una ciudad que se encontraba en una vía comercial muy importante. Entonces, ese contexto también es muy fundamental porque nos permite conocer cuáles eran las características de los efesios. Personas adineradas, personas que confiaban en la riqueza que ellos tenían y personas que se jactaban de tener un templo imponente para uno de sus dioses. Ahora bien, Pablo estuvo ministrando a los efesios alrededor de 2 años de forma, muy concentrada, muy persistente. Y después de esos 2 años, pues Pablo sigue en sus viajes misioneros. Y esta carta que escribe a los efesios tiene aproximadamente 10 años desde el último momento en el que Pablo estuvo con los efesios. Entonces ha pasado un tiempo considerable en el cual la iglesia de Éfeso se ha mantenido en contacto con el Señor y ha crecido gracias a las enseñanzas que tuvieron cuando la iglesia fue fundada. Entonces, después de 10 años, Pablo les escribe esta carta y en esa carta Pablo tiene la intención de recordarles a los efesios cuáles son sus verdaderas riquezas. Porque recordemos que ellos consideraban que eran ricos por la posición que tenían y la ciudad donde se encontraban. Entonces Pablo busca llevarlos al origen y mostrarles que realmente la riqueza que ellos poseen, que es una riqueza humana, una riqueza tangente, no es la riqueza que verdaderamente importa cuando estamos en Cristo Jesús. Porque muchas veces podemos pensar que venir a Cristo es obtener riqueza, riqueza en el mundo, buena posición, una buena economía, y aunque podemos decir que dependiendo de la voluntad de Dios podemos llegar a tenerla o no, lo más importante no es reconocer en nuestras vidas esas riquezas, sino las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo escribe la carta para que los efesios vuelvan a recordar todas aquellas enseñanzas que habían recibido cuando el Señor decide levantar a través del ministerio de Pablo la iglesia en Éfeso. Ahora bien, en el verso 3 vemos que Pablo continúa con la salutación o con el saludo al pueblo de Éfeso y dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, vean lo que comenta aquí Pablo. Él dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que siempre el Padre debe recibir la honra y la gloria, como tal cual lo estamos viendo en este momento. Pero también hay algo muy importante y es el primer punto del que vamos a hablar en la prédica de hoy. Aquí dice Pablo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que en Cristo hemos sido bendecidos gracias a la voluntad del Padre. Y aquí me gustaría que todos pudiéramos preguntarnos cuál es esa bendición en la que hemos sido bendecidos gracias a la voluntad del Padre de haber enviado a Cristo a la tierra. Si nosotros hacemos un análisis, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la mayor bendición que hemos recibido gracias a Jesucristo es en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Y a través del perdón de nuestros pecados por la muerte de Jesucristo y su resurrección, hemos recibido también la bendición de poder ser parte de su reino, parte de su familia. Hemos recibido la bendición de ser hijos de Dios y no solamente eso, sino que ahora, como dice su palabra en el libro de Juan, tal cual como lo dijo el Señor Jesucristo, donde Él está, Él quiere que nosotros estemos y una gran bendición que tenemos también es la vida eterna y sabemos que iremos con Él y estaremos con Él en su gloria por toda la eternidad. Entonces es muy importante que tengamos en mente esta primera bendición. En Cristo hemos sido bendecidos en vida eterna, con perdón de pecados y en abundancia de riqueza. ¿Sabe, hermanos? Porque no hay mayor riqueza que haber sido librados de la muerte eterna a través de nuestros pecados y la condenación que teníamos. Entonces Pablo les recuerda en primer lugar esa gran bendición que el Padre nos ha dado al permitirnos habitar en Cristo. Y aquí viene un punto importante. En el verso 4 nos dice que Él nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que fuera fundado todo lo que nosotros vemos en este momento, el Padre ya nos había escogido. ¿Escogido para qué? Dice, escogido para estar en Él. Pero fíjense muy bien, así como Él nos escogió con un propósito. ¿Se acuerdan que lo decíamos en un inicio? Todos tenemos un propósito, todos hemos sido escogidos de antemano en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, no hemos sido escogidos en Jesucristo para hacer nuestra voluntad, para buscar riqueza, para buscar nuestros propios deseos o nuestros propios anhelos, sino que la perfecta voluntad de Dios nos ha llevado a ser apartados en Cristo para poder cumplir estos dos puntos, para ser santos y para ser apartados sin mancha delante de Él.
Si ustedes recuerdan, la palabra de santo quiere decir separado o apartado. Entonces, el Señor Jesucristo, justamente, al ser nosotros escogidos en Él, el objetivo que tenía el Padre es que pudiéramos ser separados para cohabitar en Cristo y para no tener mancha delante de Él. Esto es importante porque, ¿qué nos dice? Nos dice que al venir a Cristo es importante que nos mantengamos en santidad, es decir, que nos mantengamos apartados para Él, para su servicio, pero también no teniendo mancha, es decir, no teniendo pecado. Aunque sabemos que el Señor es bueno y nos perdona cuando nos equivocamos, es importante que podamos tener en claro que no hemos sido llamados a seguir pecando, que no hemos sido llamados a seguir estando separados de Dios, sino que el llamado de todo aquel que cree en Jesucristo es para poder estar siempre apartado para su Señor, porque ahora le pertenece a Él. Y no solamente eso, sino que si va a estar apartado es porque lo va a hacer sin mancha, sin pecado, con completa santidad, buscando agradarle en perfección a su Señor. Entonces, no tenemos cualquier llamado. Es muy bonito recibir la bendición que comentábamos hace un rato, que es la vida eterna, pero recuerden que con esa bendición también viene justamente esto que acabamos de comentar, el hecho de que nosotros por nuestra propia voluntad decidamos mantenernos apartados y sin mancha para el Señor. Recuerden que aunque nos equivocamos y Él nos perdona y Él nos limpia, es importante que recordemos también lo que dice la palabra, que no para que sobreabunde la gracia vamos a sobreabundar en pecado. Entonces estamos llamados, ya quedamos, a mantenernos limpios y a permanecer en el Señor Jesucristo. Ahora bien, ya que vimos este punto en el hecho de que el Señor nos ha bendecido en Cristo para que habitemos en Él con el objetivo de que seamos santos y apartados para el Señor, vamos a ver también que en el verso 5 nos dice que el Padre en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sale? Y aquí vamos a aclarar mucho la palabra predestinado, porque a veces cuando nosotros escuchamos esta palabra, pensamos que es como que algo que ya está designado y que solamente por ese designio divino los que han de ser salvos ya están delimitados, ya están escogidos y nadie más puede ser salvo más que aquellos que han sido predestinados, ¿no? Pero realmente la palabra predestinación no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el Padre de antemano, es decir, desde el principio, Él ya tenía justamente esta voluntad de que fuéramos adoptados hijos suyos. Si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, cuando el Padre llama a Abraham, le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, desde el Génesis nosotros vemos justamente que el Padre ya tenía esta voluntad perfecta de que todas las familias de la tierra en Jesucristo, es decir, en la simiente de Abraham, fueran adoptados como hijos suyos. Entonces, no quiere decir que solamente haya un número específico de personas que puedan acceder a la voluntad del Padre de ser salvos en Jesucristo, sino que Él dice que mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos, desde el principio, de antemano, Él ya tenía en mente que todos fuéramos adoptados como parte de su familia. Primeramente el pueblo de Israel, como lo veremos más adelante, pero secundariamente nosotros también, a través de la labor de los discípulos que empezaron a compartir el Evangelio, en especial del ministerio de Pablo, todos los que éramos gentiles fuimos alcanzados y entonces hemos sido adoptados. ¿Sale, hermanos? Entonces, hasta aquí llevamos dos puntos importantes. Él nos ha escogido en Él para que seamos santos y para que no tengamos mancha. También, desde el inicio, de antemano, Él ya tenía pensado, bajo su perfecta voluntad, que todos fuéramos adoptados en Jesucristo. Y dice aquí, según el puro afecto de su voluntad, es decir, solamente porque a Él le plació. ¿Sale, hermanos? Pero el hecho de que nosotros hayamos predestinadamente estado en la mente de Dios para ser adoptados también conlleva una consecuencia. En el siguiente verso, en el verso 6, vamos a ver cuál es el motivo por el cual nosotros estuvimos en la voluntad de Dios en mente para ser adoptados. No solamente estuvimos en mente de Dios para ser adoptados y formar parte de su familia y ya, ¿no? Sino que el Señor, como siempre, tenía un propósito a través de habernos adoptado y formar parte de su familia. Y en el verso 6 vemos que ese propósito de haber sido adoptados es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, fíjense aquí, en el verso 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la gloria de su gracia es completamente algo que debemos alabar, porque el Señor a Él le plació simplemente, ¿sí?, sin nosotros haberlo merecido, darnos esa salvación a través de Jesucristo. Por eso es necesario que tengamos esa alabanza para su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos. La palabra aceptos quiere decir que antes nosotros estábamos separados, no éramos aceptados dentro de la familia de Jesucristo y del Padre, y después, gracias al sacrificio de Cristo, hemos sido
aceptos, es decir, que ahora hemos sido vistos con buenos ojos gracias a Jesucristo, porque aquí nos dice que hemos sido aceptos en el amado, es decir, en Jesucristo. Él es el amado del Padre. Entonces, al nosotros venir a Jesucristo, el Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, nos ha hecho aceptos, es decir, ha hecho que el Padre ahora nos vea con buenos ojos, nos vea con ojos diferentes, porque antes, cuando el Padre nos veía en inmundicia, nos veía en pecado, pero con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo, hemos sido cubiertos, y lo que el Padre ve ahora no es a nosotros, sino ve a su Hijo delante de nosotros, el cual dio su vida para comprar la nuestra y para tener perdón de pecados. Entonces, por eso hemos sido aceptos. Y si se dan cuenta, esa alabanza de su gloria es lo mínimo que nosotros podemos hacer, porque gracias a esa gracia que el Señor ha tenido y a su voluntad, es que nosotros estamos aquí el día de hoy. Si no hubiera sido por el Padre, por su voluntad, por esa predestinación de que todos fuéramos adoptados en su Hijo, el día de hoy no estaríamos aquí. Estaríamos perdidos, seguiríamos bajo condena y no podríamos cohabitar en Cristo ni ser parte de las riquezas que Él ofrece a nuestras vidas. Entonces, hasta aquí vemos que hay puntos muy importantes que debemos ir recordando. ¿Sale, hermanos? Que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados para ser adoptados, pero que hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha, y hemos sido adoptados para alabar su gloria y la gloria de su gracia. Ahora bien, el siguiente verso, en el 7, nos dice que en el amado, es decir, en Jesucristo, tenemos redención. La palabra redención quiere decir que nosotros hemos sido librados de un pago que no podíamos pagar. Cuando nosotros recordamos cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, recordemos que ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ¿sí? Es imposible que podamos cumplirla, es imposible que a través de la ley y de las obras podamos tener salvación. Entonces, aquí teníamos un problema grave, porque si no podíamos cumplir la ley, hermanos, no podíamos entonces acceder a la vida eterna a través de la ley y de las obras. De tal manera que como nosotros teníamos esa incapacidad para poder pagar ese problema que teníamos, necesitábamos que alguien más nos ayudara a poder solventarlo, porque nosotros por nuestra propia cuenta jamás podríamos pagar el precio de nuestra salvación. Entonces, aquí nos dice que en Jesucristo tenemos redención. ¿Y por qué tenemos redención? Por su sangre. Es decir, que su sangre fue el pago que Él dio para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante del Padre. Es decir, que la salvación de todos los que estamos aquí, hermanos, no fue gratuita, sino que el Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio. Y el precio fue alto porque fue un precio de sangre. Su propia sangre fue derramada para que el día de hoy nosotros que estamos aquí pudiéramos cohabitar en Él, pudiéramos ser adoptados bajo esa predestinación y pudiéramos ser adoptados para cohabitar en Él en santidad y en limpieza. Entonces vean, hermanos, que todo lo que vamos viendo se relaciona importantemente, porque sin esa redención a través de la sangre de Cristo, el perdón de pecados jamás habría llegado a nuestras vidas. Y si el perdón de pecado no hubiera llegado a nuestras vidas, tampoco podríamos gozar de las riquezas que Jesucristo tiene para nosotros, que veremos más adelante cuáles son esas riquezas. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al verso 7, 8 y 9. Vamos a irlos leyendo juntos. El verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el verso 9 tenemos algo importante. Aquí nos dice que el Señor nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad. Y vamos a ver que ese ministerio de su voluntad que nos ha dado a conocer es justamente el hecho de saber por qué Jesucristo vino a nuestras vidas, cuál fue el propósito de que Cristo estuviera aquí. El Señor nos ha permitido conocer que la voluntad de haber enviado a Cristo al mundo era que el mundo fuera salvo por Él. Es decir, en sus propósitos divinos el Padre sabía que al enviar a Jesucristo, Jesucristo podría pagar el precio que nosotros no podíamos haber pagado. Entonces, aquí justamente estamos viendo que Él nos ha dado a conocer con entendimiento que Él envió a Jesucristo para que nosotros a través de Él pudiéramos obtener perdón de pecados. Entonces, el propósito o el plan del Padre siempre fue enviar a Jesucristo para que nosotros fuéramos adoptados. Es decir, que Él ya tenía esto en mente desde hace muchos años atrás. ¿Sale, hermanos? Ahora bien, ese propósito o esa voluntad de haber enviado a Cristo también tiene otro objetivo, y ese objetivo lo vamos a ver en el verso 10. El objetivo de que el Señor Jesucristo haya venido, haya muerto por nosotros, haya resucitado y a través de Él seamos hechos aceptos y formemos parte de la familia de Dios, no solamente es ese, sino que también, como vemos en el verso 10, el propósito que tiene Dios y que planeó de antemano
es que en Jesucristo se reunieran todas las cosas, que es lo que nos dice el verso 10. Dice acá, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En pocas palabras, el Padre ya había predestinado también, a través de la venida de Cristo, que todas las cosas fueran reunidas en Él, las que están en el cielo, las que están en la tierra, es decir, que todo lo que veamos estuviese bajo la potestad de Cristo. Ese es el objetivo pleno y principal de que Jesucristo viniera, que todas las cosas fueran reunidas en Él. Y nosotros somos parte de esas cosas que habrían sido reunidas en Él gracias a su muerte y resurrección. Ahora bien, aquí viene otro punto importante. Hemos visto que en Jesucristo tenemos perdón de pecados, que en Jesucristo somos aceptos delante del Padre, pero también en Jesucristo hemos recibido una herencia, que es justamente lo que nos dice el verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esta herencia, hermanos, quiero que la vean de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a recibir una herencia, normalmente la herencia que recibimos es sustanciosa, ¿están de acuerdo? Alguien cuando recibe una herencia no recibe poquito porque se supone que la herencia se ha acumulado a lo largo de una gran cantidad de tiempo y entonces la riqueza es abundante. A veces nosotros no consideramos que al venir a Cristo también hemos recibido una gran riqueza porque hemos recibido esa herencia que a través de Jesucristo hemos podido tomar. Porque aquí la palabra nos dice que en Él, en Jesucristo, hemos tenido herencia. ¿Sí? Herencia, y la herencia incluye muchas riquezas, las cuales no solo veremos en este capítulo, sino a lo largo de toda la carta a los Efesios. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en mente lo siguiente. A veces nosotros llegamos a pensar que no tenemos riqueza en el mundo, que no tenemos lo suficiente, que no nos alcanza, que necesitamos más. Pero Pablo, recuerda, le escribe a los Efesios conociendo que en su corazón ellos sabían que eran personas que podían tener una buena posición económica. Y entonces aquí el objetivo de recordar esta herencia que hemos recibido en Jesucristo es que todos sepamos que la verdadera herencia, que la verdadera riqueza que importa es la que tenemos en Él. Podemos no tener nada en el mundo, hermanos, pero recordemos que no pertenecemos al mundo, estamos de paso. Y recordemos que ninguno de los que estamos aquí es pobre. Podemos aparentemente ser pobres a los ojos del mundo, pero en Jesucristo somos ricos y eso es algo muy importante que debemos recordar, porque muchas veces llegamos a sentirnos pobres en nosotros mismos por nuestra condición e inclusive pobres en espíritu, pero recordemos que el objetivo de ir a Cristo también es que podamos gozar de las riquezas que Él nos da a través de su espíritu. Entonces ninguno de nosotros es pobre, bajo ninguna circunstancia, porque todos hemos sido hechos coherederos con Cristo y podemos disfrutar de esa herencia que gracias a Él ahora tenemos. Entonces, nunca pensemos, hermanos, que hay pobreza en nosotros. Siempre recordemos que en Cristo tenemos una mayor riqueza y que esa riqueza es justamente la que debe importar en nuestro día a día, a pesar de que en el mundo no tengamos nada. Porque recuerden lo que dice la palabra, debemos poner nuestros ojos en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra que se corrompen, que se corroen, que se echan a perder y que desaparecen. En cambio, las riquezas en Cristo, la herencia que tenemos gracias a su muerte y resurrección, es algo que nadie nos va a quitar. No es como las herencias del mundo, que todo el mundo las pelea, que todo el mundo genera división por esas herencias, ¿no? Que generan en el corazón envidias, que generan disrupciones. La herencia que hemos tenido en Cristo no tiene el objetivo de que nos dividamos, no tiene el objetivo de que haya contiendas, sino que tiene el objetivo de que podamos entender que bajo ninguna circunstancia somos pobres, sino que somos abundantemente ricos en Él. O sea, hermanos, ricos en cualquier aspecto, en espíritu, fuertes, tenemos lo necesario porque el Señor, recuerden, siempre cuida de su iglesia y de todos nosotros. O sea, hermanos, muy bien. Entonces, hasta este punto hemos visto entonces que en Jesucristo hemos recibido muchas cosas, hermanos. En Jesucristo hemos sido redimidos, hemos sido aceptos, en Jesucristo hemos recibido herencia. Entonces, hay muchas cosas que debemos recordar que justamente Pablo le estaba recordando a los Efesios. Ahora bien, después de haber visto que el Señor tenía el plan de reunir todo en Jesucristo y de darnos una herencia a través de Él, también vamos a ver que justamente el hecho de recibir la herencia tiene un propósito. Cuando alguien recibe una herencia, los propósitos que a veces pueden ir de frente en esa herencia tal vez no son los más adecuados. Muchas veces cuando alguien recibe una herencia, el propósito de la herencia es que pueda solventar gastos, que pueda hacerse tal vez más rico, que pueda comprar cosas, que su poder adquisitivo suba, ¿no? Pero vamos a ver que la herencia que recibimos en Jesucristo no tiene el objetivo de las herencias que el mundo da. La herencia que hemos recibido en Cristo tiene el siguiente objetivo y lo vamos a ver en el verso 12.
Aquí nos dice que esa herencia que en Él hemos recibido es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Fíjense aquí, esa herencia de la cual habla la palabra que hemos recibido en Cristo, dice acá que es con el objetivo de que podamos ser alabanza de su gloria. Y nos comenta aquí primeramente aquellos, dice el versículo 12, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hace referencia al pueblo judío. Recuerden que el pueblo judío primeramente fue esa herencia, ¿sale? La herencia era para ellos inicialmente, pero después esa herencia que era para el pueblo judío a través de la promesa con Abraham, se expandió a todo el mundo. Y se expandió gracias al evangelio que se compartió a través del ministerio de Pablo, a los gentiles. Por eso dice aquí que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creído en él, hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Y aquí vamos a explicar qué quiere decir esto de ser sellados, porque es muy importante poder entenderlo. En la antigüedad, hermanos, ¿ustedes recuerdan cómo se cerraban las cartas? ¿No? Se les ponía un sello, ¿no? Y hoy en día, ¿dónde podemos ver, por ejemplo, que sellen documentos? Cuando hacemos ¿qué? Algún tipo de trámite, ¿no? Entonces, al hacer un trámite, al finalizar el trámite, se sella el documento. Anteriormente, cuando los reyes enviaban cartas o enviaban pergaminos, sellaban con un sello especial ese documento, mostrando que era propiedad suya, que tenían la autoridad para enviarlo y que se tenía que cumplir aquello que decía la carta. Cuando vamos a un trámite, el sello indica que todo lo que se ha hecho durante el proceso ha terminado. Pero no solamente eso, también en la antigüedad estos sellos representaban, además de posesión, y además de que se hubiera terminado un proceso, también representaba que había poder, autoridad y seguridad en todo aquello que se había sellado. ¿Sale, hermanos? Entonces vamos a ocupar esta información que hemos comentado para poder entender qué es esto de que hemos sido sellados en el Espíritu. ¿Sale, hermanos? Cuando nosotros somos sellados en el Espíritu, si lo comparamos con lo que hemos comentado, por ejemplo, al finalizar un proceso o un trámite, ¿no? Al haber sido sellados con el Espíritu, quiere decir que en ese momento, ese trámite o ese proceso a través del cual nosotros hemos venido a Cristo, es decir, el proceso desde su muerte, su resurrección, su ascenso, el que nosotros conozcamos su palabra y vengamos a Él, cuando recibimos el Espíritu Santo, al creer en Jesucristo, se finiquita ese proceso. Es decir, es como si se dijera, desde este momento, ustedes forman parte del reino, ustedes son hijos de Dios, se ha terminado el proceso, ¿no? Parcialmente, porque sabemos que el proceso sigue desarrollándose porque no hemos sido totalmente perfeccionados hasta que venga el Señor. Pero quiero que lo vean de esa manera, ¿no? Cuando fuimos sellados en el Espíritu, ese proceso de recibir a Cristo, ese proceso de conocerle y de venir a Él, de cierta manera fue culminado parcialmente en ese punto. Ahora bien, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que el Señor está indicando que somos de su propiedad, ¿sí? Que somos suyos, es decir, somos posesión suya. Y al mismo tiempo que somos sellados, está indicando que el proceso a través del cual hemos sido sellados es algo que puede impartir seguridad, autoridad y confianza. Entonces, cuando recibimos al Espíritu, todo eso representa nuestras vidas. El hecho de haber pasado por el proceso de recibir a Jesucristo y haberle aceptado y formar parte de su familia ahora. El hecho también de ser parte de la posesión del Señor Jesucristo y parte de la posesión del Padre, porque suyos somos. Y también el hecho de que podemos tener la confianza y la certeza de que todo lo que pase estará respaldado por Él, porque Él es quien ha puesto el sello. ¿Sabes, hermanos? Ahora, aquí hay otro punto fundamental, porque nos dice que al haber escuchado la palabra y habiendo creído en Él, hemos sido sellados. Es decir, esto nos dice cuándo recibimos al Espíritu Santo. Hay mucha controversia a veces cuando venimos a Jesucristo de cuándo hemos recibido al Espíritu Santo. A veces esperamos que el Espíritu Santo lo recibamos cuando vemos algo sobrenatural o cuando empezamos a hablar en lenguas o cosas por el estilo, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, es que tú no has recibido al Espíritu Santo porque no has hablado en lenguas o no has recibido al Espíritu Santo porque no has hecho algún milagro o porque no se vio de forma milagrosa cuando lo recibiste, etcétera, etcétera. Pero la verdad es, hermanos, que nosotros recibimos el Espíritu Santo en cuanto creemos en Jesucristo al haber escuchado su palabra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y nos sella e indica que somos posesión de Jesucristo ahora. Indica que el proceso ha sido finiquitado e indica que todo es respaldado por el Padre y eso debe dar seguridad por la autoridad que Él representa al poner el sello. Entonces, todos los que estamos aquí, hermanos, al haber creído en Cristo, hemos recibido ya el Espíritu Santo.
Y eso es bien importante, porque quiere decir que ahora el Espíritu Santo, como la palabra indica, es aquel que está a nuestro lado para ayudarnos y es aquel que nos enseña todas las cosas y que nos recuerda todas las enseñanzas de Jesucristo. Él viene y mora en nosotros desde el instante en el que creemos en Jesucristo. Puede ser que a lo mejor coincida con que en el momento en el que recibimos a Cristo también ocurre algo sobrenatural, o a lo mejor alguien recibe el don de lenguas. No estamos exentos de poder manifestar ese tipo de cosas también. Pero lo importante es no creer que forzosamente aquel que ha recibido el Espíritu Santo debe manifestarlo de esta manera, ¿sale? Y tener la certeza de que todos hemos sido sellados en Cristo a través de su Espíritu en el momento en el que hemos creído en Él a través de oír su palabra, ¿sale, hermanos? Entonces ya sabemos que tenemos ese sello, que pertenecemos al Padre y que al pertenecer a Él somos aceptos, tenemos herencia en Jesucristo y tenemos mucha riqueza más allá de la que nosotros podemos pensar, ¿sale, hermanos? Ahora bien, aquí nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nos dice ahora que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y vamos a ver qué quiere decir eso de las arras de nuestra herencia. Fíjense bien, hermanos. La palabra arras que se ocupa aquí en la carta a los Efesios puede tener dos significados. El primer significado es la palabra garantía. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene y nos sella, al ser Él las arras de nuestra herencia, quiere decir que es la garantía. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos algo, a veces nos piden un precio o algo en garantía de que vamos a terminar de poseer lo que sea que queremos comprar. Por ejemplo, un terreno, ¿no? Cuando alguien compra un terreno, les dicen, ¿saben qué? Pues necesito primero una garantía, ¿no? Algo que me diga que tú vas a cumplir y que el proceso va a terminar. Entonces el Espíritu Santo es esa garantía que el Señor nos da. ¿De qué? Fíjense muy bien. Y nos lo dice aquí en el verso 14. Él nos da la garantía de la redención